Las 7 de la mañana con 39 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Le agradezco mucho, de verdad, a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, que nos tome la llamada, nos acompañe esta mañana. Mario, qué gusto, buen día. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Oye, pues para escuchar tu punto de vista, sé que lo has manifestado, sé que algo dijiste ya hace algunos días sobre este, pues por lo pronto proyecto de dictamen de la ministra Yanino Tálora del Tribunal Electoral de la Federación, que está planteando que tu presidencia y la Secretaría General de Citlali Hernández deba terminar el último día de agosto de este año, en función de que en aquella asamblea de septiembre que intentaron meter vía un transitorio la noche anterior a la convención de Morena, pues la propuesta de que ustedes extendieran precisamente su mandato, ¿no? Pero ayer escuchamos largo, detallado a John Ackerman, que además ha sido promovente él junto con un grupo de personas de este documento. A mí me ha llamado la atención porque finalmente el Tribunal Electoral de Federación, con todo lo cuestionable que pueda hacer para el grupo de Morena, como lo han dicho muchas veces, pues finalmente le está dando la razón en algo. ¿Te preocupa ese documento? ¿Te preocupa esa discusión de ese dictamen si es que lograra 4 de los 7 votos? Bueno, a ver, primero decir que de dónde no es falso la información que se está dando. Uh-huh. Lo siguiente. Sí. El, el Congreso Nacional de Morena es la máxima autoridad que hay en el partido. Uh-huh. Un Congreso Nacional ordinario es el único que puede modificar los estatutos. No había un Congreso Nacional ordinario en Morena desde el 2015. No se había logrado convocar por los conflictos internos que hubo después del 2018, por el tema del padrón. Pues total que a nosotros nos tocó poner orden. Nosotros hicimos convocatoria para el tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena. El 16 de junio del 2022 lanzamos la convocatoria. Los estatutos dicen que 3 meses antes debes publicar una propuesta de modificación a los documentos básicos. Okay. Se publicó el 16 de julio porque el Congreso estaba convocado para el 17 y 18 de septiembre. Entonces el 16 de julio también te marcan los estatutos pues que la militancia puede hacer propuestas, observaciones, aportaciones a los documentos básicos. Correcto. Entonces, del 16 de julio al 10 de septiembre, como lo establecía la convocatoria, se recibieron todas las propuestas de la militancia para modificar los documentos básicos. El 16 de septiembre se publicaron todas las propuestas de la militancia. Ahí se incluía ya la propuesta del artículo 3º transitorio, porque un buen grupo de congresistas consideraba que íbamos a entrar a un proceso de renovación de la presidencia y la Secretaría General en medio pues del proceso de sucesión presidencial, lo cual resultaba pues evidentemente pues por lo menos ilógico, ¿no? Entonces ahí se propone el 17 de septiembre, que es cuando ya es en el Congreso, todos los congresistas reciben por escrito la propuesta de documentos básicos e inicia la discusión de los mismos. Hay una discusión de más de 4 horas, se discute este artículo en específico, se suben oradores a favor, oradores en contra, y finalmente es votado por la mayoría. Hubo 520 votos en contra y hubo 1807 votos a favor y 36 abstenciones, y se vota por mayoría. Entonces no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna madruguete, no se puede engañar a los congresistas de Morena. Fueron 3,000. Quiero además recordar, Manuel, cómo fue el proceso. Fue abierto, pusimos urnas en las plazas públicas el último fin de semana de julio, el 29 y 30 de julio. Más de 2,5 millones de personas fueron a votar, participaron y eligieron a los 3,000 congresistas, los cuales aprobaron estas modificaciones que ahora se pretenden descalificar. Imagínate, Manuel, que en la propia discusión, durante la discusión, congresistas propusieron algunas modificaciones, pues que evidentemente se aprobaron, pero si los congresistas no tienen facultad de modificar sus estatutos, sus documentos básicos, pues entonces, ¿quién? Ellos tienen, claro, toda la... Y así lo determinó el INE, porque
el INE es el primero que tiene que validar las modificaciones a los estatutos. Ahí se impugnó el artículo tercero transitorio y el INE el 14 de diciembre determinó pues que el Congreso Nacional es la autoridad superior y máximo órgano de decisión de Morena, a quien le corresponde aprobar las modificaciones a los documentos básicos de este partido, y que el artículo transitorio pues está votado de manera democrática por este Congreso y pues en observancia a la normatividad partidista y en ejercicio de la libertad que tiene el partido de autoorganización y autodeterminación. Es decir, se hizo todo conforme lo marcan los estatutos. No hay, está muy lejos de que este artículo pueda ser inconstitucional, como se está planteando en el proyecto de dictamen, pues porque no se violan los derechos de nadie. Al contrario, si el Congreso Nacional no puede modificar sus documentos básicos, pues entonces... Pues sí, ¿quién los puede modificar? ¿Quién los puede? Claro. Si los convocas a un Congreso para discutir, analizar y votar las modificaciones y se limita esa posibilidad, pues entonces sí ya no, pues ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo nos organizamos? Entonces sí se planteó un día antes, pero se plantea a propuesta de los congresistas, se discute, se vota y no se escondió el documento. Hay videos, bueno, hay oradores a favor y hubo compañeros que decían no estamos de acuerdo en esta prórroga, y hubo compañeros que dijeron, a ver, pues es que vamos a estar en medio de la encuesta. A nada, ¿no? De que empiece el proceso electoral. Quizá al mes siguiente, ¿no? Concentrémonos en la organización del partido rumbo al 24. Y la verdad es que muchos compañeros apoyaron esta moción, pues a partir de los resultados que hemos tenido, Manuel. Porque justo el mismo Congreso era prueba de ello. No se había podido realizar un Congreso Nacional ordinario en 8 años. Correcto. Y nosotros lo organizamos y lo organizamos de manera democrática. Y tenemos ahora un padrón actualizado y verificado de 2,5 millones de militancia. Y tenemos direcciones estatales en todas las entidades federativas. Tenemos nuevos consejos, tenemos nuevo Consejo Nacional, tenemos el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, es un partido ahora organizado, institucional, y además que las modificaciones a los documentos básicos pues garantizan una capacidad de organización mayor hacia el futuro. Ya son unos documentos básicos para un partido, como somos un partido de millones de militantes. Oye, Mario, estamos hablando con Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Todavía no está agendado este proyecto de dictamen, quizá la semana que entra, lo que hemos consultado con el Tribunal Electoral de la Federación, pero tendrá que desahogarse en algún momento. He leído, y seguramente tú también lo has leído, que en una de esas igual no te va tan mal, que igual caes parado si en algún momento este documento logra por lo menos 4 de 7 votos en el Tribunal Electoral de la Federación y tú debieras terminar en agosto junto con Citlali su dirigencia de partido, porque entonces te dirigirías para buscar la candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México. ¿Está en tu panorama, está en tu radar esa posibilidad? Mira, sería una frivolidad de mi parte, Manuel, pensar así, porque lo primero es pensar en que salga bien el proceso de la encuesta para la presidencia de la República, que salgamos unidos, porque eso garantiza el triunfo de Morena en el 2024. Yo creo que nadie a estas alturas duda de que Morena sin duda va a ganar la presidencia, pero de que depende de que hagamos un proceso ordenado, transparente, de encuestas que mantengan la unidad pues de todos los aspirantes, porque esa es la fuerza de nuestro movimiento. Entonces, el iniciar este proceso de renovación, si yo termino en agosto, tendríamos que dedicarnos a organizar un Congreso Nacional para la renovación de la dirigencia, que sin duda, porque no hay que ser ingenuos, pues se contaminaría de la aspiración legítima de quienes quieren suceder a Andrés Manuel López Obrador, lo cual, pues la estabilidad que tenemos ahora, que hemos logrado, pues se vería alterada, porque evidentemente, pues, las corcholatas, como les llama el presidente, pues quisieran tener un presidente o presidenta del partido, pues que no, digo, que garantizara la institucionalidad como lo hemos garantizado nosotros. Entonces, pues es evidentemente, sería la energía que deberíamos estar dedicando a la organización del 24, pues nos meteríamos otra vez en un proceso interno, justo
entre la primera y segunda encuesta, Manuel, porque la primera encuesta se va Así es. a realizar para la presidencia, acuérdate, entre julio y agosto. Sí, se estaría la primera encuesta y luego el proceso de renovación de la dirigencia y luego la segunda encuesta. Pues es pues no es conveniente no resulta Contaminaría el conveniente, proceso, sin duda. Sí lo contaminaría el contaminaría, ¿no? proceso, ¿no? Entonces, mi responsabilidad es pues que salga bien ese proceso de la selección de candidato, porque yo sé que eso nos va a garantizar el triunfo. Entonces, pues primero es el proyecto de transformación, primero es garantizar que nuestro movimiento gane la presidencia. Entonces, al margen de esto, déjame tratar de plantearlo así. ¿A ti no te interesaría, como sea, si se hubiese esa oportunidad, no te meterías al rollo de la Ciudad de México? Pues mira, al aceptar la confianza que me dieron los congresistas de extender un año más justamente para que me haga cargo de la organización del proceso electoral del 2024, pues ahí de alguna manera yo ya decidí que mi tarea o mi contribución al movimiento en el 2024 será organizando todo este proceso electoral que será clave para el futuro de nuestro país. Y no como candidato. Pues no podría yo ser candidato. Bien. Oye, Mario, y aprovechando el vuelo, porque dices entre julio y agosto la primera encuesta, y nada más para que nos recuerdes los tiempos, 3 encuestas, ¿verdad? La siguiente y la siguiente, ¿cuándo deberían ser? No, son dos, Manuel. 2 Manuel. encuestas, perdóname. Sí, la convocatoria la vamos a emitir después del resultado del Estado de México. Okay. Obviamente ahí vamos a convocar a quienes aspiren. Una vez que se registren, pues nos vamos a sentar con ellos, evidentemente. Tenemos que fijar algunas reglas mínimas que tenemos que cumplir todos para garantizar la unidad. Todos tenemos, el partido les va a hacer una propuesta para que los aspirantes se adhieran, sobre todo para evitar la confrontación, para evitar la guerra sucia, que tengamos una contienda fraterna, que además es pues sui generis, ¿no? Porque nunca hemos vivido nada parecido. No, correcto. Segundo, pues para ponernos de acuerdo en las encuestas, si vamos a tener encuestas espejos, cómo se van a levantar, para ponernos de acuerdo en el cuestionario. Y una vez que tengamos, digamos, estos acuerdos, entonces sí, ya iríamos a la primera encuesta, que pues tendría que ser entre julio y agosto. ¿Y la segunda? Y a partir de los resultados... ok, igual una cepillada. De la primera encuesta, entonces vemos quiénes pasan a la final, que sería una segunda y definitiva encuesta. Hasta el momento, la programación que tenemos es que esta segunda sería en octubre, noviembre, pero pues puede cambiar, ¿no? Ok, se ajustaría. Oye, entonces 4 de junio la elección, ¿prevés muchos días después entonces la convocatoria? Porque además, pues gente como Marcelo Ebrard pues, ha dicho urge que salga la convocatoria, pero los tiempos pues los plantea el partido. No, a ver, pero y tenemos prioridades, Manuel. Ahorita la organización es Estado de México y Coahuila. Yo sé que el tema de la elección presidencial es muy importante, pero pues primero lo primero, la tarea que tenemos que tener todos los militantes simpatizantes de Morena es lograr el triunfo en el Estado de México y en Coahuila. Y después, pues ya sigue el proceso presidencial y ahí sí, pues vamos a convocarlos a las corcholatas, a todos los que se inscriban. Candidatos, sí. Y vamos a ponernos de acuerdo. Oye, pero entonces muchos días después del 4 de junio, ¿prevés? ¿O pocos días después del 4? No. A ver, es que aquí no hay descanso. La misma semana, es decir, la semana del 5 de junio, ahí convocaremos ya una primera reunión para preparar los términos de la convocatoria, de la encuesta y demás, y ya lanzarnos a este proceso. Acuérdate que de todos los que se inscriban en la convocatoria, el Consejo Nacional será el primer filtro, y el Consejo Nacional dará un primer listado de quienes deben ser encuestados. Pues ya después, si tú lo quieres, se puede platicar entonces de quienes quieren levantar la mano. Ya sabemos por lo menos de 4, escuché también por ahí, leí el nombre de Gerardo Fernández Noroña, creo que en algún momento tú lo planteaste, y pues ver si alguien más levanta la mano, entra en la encuesta en automático o no encuesta, ¿no? Digo, o no entra, ¿no? Pues va a ser una convocatoria abierta, Manuel. Yo creo que esperamos que más se inscriban. Ok, pues lo platicamos entonces si tú quieres un poquito más adelante. Mario, muchas gracias.
Gracias a ti, Manuel. Nada más Sí, decirte que estamos muy contentos de cómo va a evolucionar una campaña del Estado de México. ya está tomando Está, forma, ¿no? Ayer fue un sí, buen momento. estamos en buen momento, se está consolidando la maestra Delfina, la ventaja que tiene se está abriendo, y en Coahuila estamos resistiendo, estamos ahí en un empate técnico, Ok. a pesar de que no se concretó De la una traición, alianza, de la pero la gente traición. pues sí, para decirlo tal cual, pero la gente está dando cuenta pues que votar por el PT pues sería hacerle el favor al PRI. Imagínate que el PRI llegara a 100 años, la gente no se merece eso, la gente quiere un cambio. Y también en el caso del Verde, entonces yo espero que la gente ya con esta información real, pues nos ayude a tener una ventaja y también tener el triunfo en Coahuila. Pues muchas gracias, Mario Delgado, presidente Morena, muchas gracias, buen día. Gracias a ti, Manuel. Que te Saludos a vaya tu bien. audiencia. Gracias. Bueno, pues vamos a pausa. Mucho de lo que nos ha dicho Mario Delgado, por lo pronto, pues no está en su panorama ser candidato al gobierno de la Ciudad de México, que yo lo veo y lo leo y se insiste y se comenta que quiere y que quiere y que quiere. Pues aquí no sé cómo lo vas a frasear, Lourdes, pero a mí lo que me dio la impresión, ¿no, Marco? Es que Yo no podría participar, ¿no? O no puedo participar. Vamos a ver cómo lo ponemos tal cual, ¿no? Y el proceso de la convocatoria, justamente que tanto demanda, por lo pronto, más, ¿verdad? Porque creo que le interesa a Dan Augusto López, le interesa a Claudio Sheinbaum, le interesa a Ricardo Monreal. Se preparará a partir del 5 de junio y ahí comienzan a trabajar Ruta 24. Bueno, volvemos.